¿Quiénes son exactamente esos expertos de vivienda? Tomemos el caso de Cataluña, por ejemplo. 5 cátedras de vivienda existen en Cataluña. 4 de ellas las paga exclusivamente el sector inmobiliario. Una la paga Tecnocasa, otra la paga el Colegio de Administradores de Fincas, otra la pagan los agentes de la propiedad inmobiliaria y otra la paga una promotora que se dedica a vender vivienda a fondos buitre. Entonces, yo creo que en este país tenemos un grave problema con los expertos de vivienda, porque son expertos directamente financiados por el sector inmobiliario. Se me ocurren pocas personas más expertas que la gente que me rodea a mí día a día en el sindicato. Gente que sabe al dedillo cómo funcionan los contratos de alquiler, cuáles son las cláusulas abusivas, que muchos de los políticos han hablado con nosotros porque sabemos exactamente por dónde la van a colar, cuál es la coma que falta. Si hay expertos de vivienda en este país, somos las miles y miles de personas que estamos dando la cara cada semana porque hay un gobierno que no hace nada. Cada semana en muchísimas ciudades hay centenares de personas que no acuden al ayuntamiento, no acuden a la comunidad autónoma, no acuden al gobierno, acuden a un sindicato, porque somos los únicos que estamos dando la cara. Entonces, que se nos cuestione nuestro grado de expertos simplemente me ha parecido curioso.